convocada por el colectivo Reforma Política Ya y el senador Zoé Robles. Esta mesa de diálogo se titula El impacto de las herramientas de participación ciudadana en las organizaciones de la sociedad civil. Y como primer punto de la mesa vamos a dejar al senador Zoé Robles, el uso de la palabra para dar la bienvenida a esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar hoy aquí y sobre todo en estos días en el Senado que se están discutiendo temas tan importantes. Aquí al lado hay una mesa en donde vendrán en un momento más los presidentes y directores de los diferentes institutos electorales del país, porque bueno, como saben, también se está discutiendo la pertinencia o no del Instituto Nacional de Elecciones. Entonces, los temas que nos convocan y que además los diferentes colectivos, asociaciones y organizaciones han estado impulsando, nos parecen, a mí en lo personal y dentro de la bancada del PRD, de suma importancia. Hemos estado en comunicación en ese sentido y queremos que esa relación siga prosperando de esa manera, en beneficio de mejores leyes, mejores prácticas y mejores reglas para nuestra democracia. Quiero dar la bienvenida a Dinora García de la Asociación Civil Tejiendo Alas, también a Consuelo Castro del CEMEFI, muchísimas gracias Consuelo, a don Helio Villaseñor de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, muchas gracias Helio también por acompañarnos, a Gonzalo Ibarra y por supuesto a David Domínguez de Reforma Política Ya, además de a Paola Espinosa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a Juan Manuel Ramos de la organización Evolución Mexicana AC. A todos muchas gracias por acompañarnos en este foro y bueno, David, te cedo el uso de la palabra para la conducción de la mesa. Gracias, muy buenas tardes. Más que mesa y conferencia, lo que queremos es que sea una plática, una explicación breve por parte de nosotros hacia las organizaciones que invitamos el día de hoy. Hay varias que nos acompañan que se sumaron a esta convocatoria, el cual los agradecemos también a nombre del colectivo. Y comenzaré sobre todo para ser muy concreto, ¿no?, en el funcionamiento de las nuevas herramientas que el año pasado se aprobaron, se reconocieron en la Constitución, que son en este caso la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Desde antes de la aprobación y del reconocimiento, mejor dicho, de la promulgación y entrada en vigor de estas herramientas, previnimos al Congreso de la Unión sobre la respectiva reglamentación. Sin embargo, el día de hoy quiero enfatizarles que el objetivo de este diálogo no es tanto sobre hablar de la reglamentación que tanto hemos pugnado durante el último año, ¿no?, y que hemos hecho una serie de actividades aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las redes sociales, con otras organizaciones, con otros grupos de organizaciones que han hecho otra serie de impulsos para esto, sino en el hecho de que la consulta popular y la iniciativa ciudadana, como derechos de los ciudadanos para la organización y para la toma de decisiones y sobre todo lo más importante, para la incidencia en los temas de la agenda del país, pues lo dividimos en puntos muy específicos. Los términos constitucionales en los que está actualmente la iniciativa ciudadana, voy a empezar con esta, nos dice el artículo 35 que es un derecho de los ciudadanos, ¿no?, iniciar leyes, ¿no?, y en el 73 también. Y como requisitos únicamente se estipuló que lo que necesitamos los ciudadanos es juntar el equivalente en firmas de apoyo de respaldo al 0.13% del padrón electoral o la lista nominal que se encuentre vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos, a través, por sí solos, a través de una organización o a través de grupos específicos, podrán iniciar iniciativas de reforma a la Constitución o iniciativas de reforma a las leyes secundarias o reglamentarias. Entonces,
lo pusimos en 3 pasos, ¿no? Lo primero que tendrían que hacer los ciudadanos o las organizaciones es definir el tema de reforma, el punto, la propuesta, para poder contemplar o poder decir que se va a iniciar un proceso de reforma. El segundo paso es la recaudación del apoyo. La recaudación del apoyo equivale a lo que les comentaba anteriormente, que es juntar este porcentaje de firmas. No existe una restricción en la Constitución que nos diga necesitamos las firmas de tal a tal estado, de tal a tal ciudad, y tampoco hay una restricción sobre la presentación ante el Congreso de la Unión. Por lo tanto, en este momento podríamos juntar, si así lo decidimos, las organizaciones o un grupo de ciudadanos, juntar ese 0.3% y presentar una iniciativa, que sería el tercer paso, ¿no? Ya reunidos esta cantidad de apoyo, hay que presentarla ante el Congreso de la Unión, y la Constitución tampoco nos esclarece, más bien nos esclarece que es indistinto que se presente ya sea aquí en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Entonces son 3 sencillos pasos que estamos evidenciando que existen ya desde el año pasado. 1, definir la propuesta. 2, recaudar el apoyo en firmas. Y 3, presentar la iniciativa ante cualquiera de las cámaras para iniciar el proceso parlamentario correspondiente, en el proceso legislativo. Eso es referente a la iniciativa ciudadana. Y paso a la consulta popular, que tiene una serie de puntos más concretos, más específicos. Y aquí hay 4 puntos para la consulta popular. 1, del mismo modo, hay que definir el tema que se quiere consultar o pregunta, ya de manera más puntual. 2, recabar igualmente un apoyo ciudadano de respaldo, que aquí varía y cambia porque en la Constitución se aprobó que existen 3 peticionarios para consulta popular. 1, el presidente de la República. 2, el Congreso de la Unión a través de un porcentaje específico en cualquiera de las 2 cámaras. O 3, los ciudadanos que se agrupen y que logren juntar el 2% de la lista del padrón electoral. En números concretos, para que se den una idea, la consulta popular requeriría aproximadamente 1.5 millones de firmas de respaldo y la iniciativa ciudadana, el equivalente de 0.13%, equivaldría aproximadamente a poco más de 125,000 firmas. El tercer paso para la consulta, evidentemente, aquí la Constitución nos indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que emitir un dictamen, por llamarlo de alguna forma, sobre la constitucionalidad de esa consulta, ya sea que la pida el presidente, que la pida el Congreso o que la pidan los ciudadanos. Y el cuarto paso sería la presentación de la petición de consulta. Entonces también, en concreto, tenemos 4 pasos: la definición de la consulta, la recabación de firmas, la espera del dictamen de la Suprema Corte y 4, la presentación de la petición de consulta que se hace ante el Congreso. La Constitución para la consulta nos dice que el IFE, el Instituto Electoral, será el encargado de hacer el procedimiento de consulta, de hacer la realización de la consulta y emitir los votos sobre la consulta. Como lo hemos venido insistiendo durante mucho tiempo, no existe actualmente una reglamentación. Sin embargo, lo que el colectivo Reforma Política ya quiere enfatizar es que el derecho ya existe y que es necesario que iniciemos el ejercicio de nuestros derechos, justamente porque lo que queremos evidenciar es que estas herramientas pueden tener un impacto muy importante en la toma de decisiones. Esos son la explicación. Tratamos de hacerla lo más simple posible para que ciudadanos, organizaciones e incluso instituciones académicas, puedan someter a consulta temas o puedan iniciar reformas a la Constitución o de creación o reforma a leyes secundarias o reglamentadas. Hasta aquí dejo esta intervención y Iredi ahorita nos dirá quién continúa. Gracias.
Bueno, el colectivo Reforma Política ya en su labor hacia la reglamentación de estas figuras. ¿Por qué es importante que todos estemos enterados de que ya existe este mecanismo? La iniciativa ciudadana ya la podemos utilizar, es una herramienta que tal vez no está regulada, pero eso ya no es problema de las organizaciones, ya no es problema de la ciudadanía, ya es problema de otras instancias, cómo regular y cómo hacer que esos mecanismos surtan efecto, porque ya es un derecho constitucional. Entonces nosotros ya podemos ejercer ese derecho. Ahorita estamos preparando una iniciativa, el día de hoy vamos a hacer uso de las herramientas, nosotros casi siempre nos movemos a través de las redes sociales porque es mucho más fácil generar esos mecanismos de diálogo. Entonces vamos a lanzar una petición a través de la plataforma change.org. Si bien David nos está diciendo que se necesitan 125,000 firmas para que una iniciativa pase al Congreso, simplemente la petición que se hizo de Fuera Laura Bozzo, de Televisa, recabó 150,000 firmas en 2 días. Yo creo que es muy fácil que podamos lograr o que se regule una iniciativa o que se haga una reforma a través de estos mecanismos. No tenemos ningún candado hasta ahorita porque no se ha regulado. Entonces podemos aprovechar estas herramientas. Y bueno, ¿por qué es importante que las organizaciones hagan uso de esta herramienta de participación ciudadana directa? Pues porque ya tienen un trabajo de campo, tienen 15, 20 años trabajando directamente con los problemas que atañen a la sociedad, tienen tanto estudios académicos como el trabajo directo con la sociedad. Entonces, obviamente eso es mucho más fácil a que un legislador se empape de un tema y quiera hacer un cambio en la legislación. Entonces, a veces las organizaciones hacemos trabajo de cabildeo, pero ese a veces resulta muy, muy laborioso, cuesta mucho trabajo hacer coincidir a los partidos políticos y pues esta herramienta de iniciativa ciudadana nos puede dejar la gran satisfacción de haberla presentado a través de una organización y que se diga que esa organización fue la que presentó la iniciativa. Entonces, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, hagamos uso de esta herramienta. Si bien hay otras 2 que todavía falta de regular, utilicemos lo que ya está, no nos quedemos con las manos cruzadas esperando a ver hasta cuándo podemos ejercer nuestros otros derechos constitucionales. Utilicemos esta figura. Entonces yo los invito a que se sumen a esta plataforma de change.org. Más tarde ya estará la petición en línea. Esperamos tener muchas firmas y pues que se multiplique esa petición. Muchas gracias. Gracias, Dinora. Contamos en la mesa con la presencia de 3 organizaciones de la sociedad civil representando a este sector de la población para dar su postura sobre la iniciativa ciudadana de ley. En primer lugar, hablará Miguel de la Vega, de Alternativas y Capacidades, Consuelo Castro de CEMEFI, y después también tomará la palabra Elio Villaseñor de Iniciativa Ciudadana. Les pedimos a nuestros expositores, a partir de ese momento vamos a tener una exposición de cuál es su postura sobre la iniciativa ciudadana, cuál es la agenda social que se está generando y bueno, un límite de tiempo de 10 minutos para generar también ahí las dudas y el debate después. Gracias. Muchas gracias. Senador Robledo, muchas gracias por este espacio y también a Reforma Política Ya y sus integrantes, Dinora, David, en fin, todos los integrantes de Reforma Política Ya, porque en realidad nos apoyan para concretizar cuestiones muy importantes. Para las organizaciones de la sociedad civil, su misión es muy fácil, es salvar vidas y mejorar vidas. Nos hacemos responsables, corresponsables del destino de nuestro país y por eso es muy importante que el desarrollo social lo tomemos muy en cuenta y la cercanía que nos da, como comentaba Dinora, estar cerca de atender problemáticas del país. Y en ese sentido, quisiera comentar que para las organizaciones de la sociedad civil, digamos que básicamente han sido 2 nuestros frentes. Uno, como el que mencionaba ahorita, es que al estar cerca, al día a día de enfrentarnos, de cómo resolver ciertas situaciones en el país,
ya sea en medio ambiente, en cultura, en investigación, etcétera, nos da una expertise, si ustedes quieren, para poder proponer, hacer propuestas muy concretas que, por supuesto, alcanzan el ámbito legislativo en lo que nosotros consideramos que puede ser un mejor marco para poder solucionar los problemas. En ese sentido, sí ha habido cercanía de las organizaciones para influir en la legislación de transparencia, en la legislación de la infancia, en la legislación de cultura, etcétera. Y con esta herramienta que a partir del año pasado nos entusiasmó mucho, porque realmente ahora la podemos presentar directamente para que puedan ser recogidas por los legisladores y que no haya ningún tamiz de ninguna otra naturaleza más que poder transmitir cuál es, desde nuestro punto de vista, cuál sería el marco legal que puede apoyarnos a la defensa de nuestras causas. Por otra parte, también tenemos la parte del fortalecimiento, evidentemente, de las organizaciones de la sociedad civil. El Centro Mexicano para la Filantropía, en 1994, inició junto con otras organizaciones, otras 4 organizaciones, una iniciativa, un proyecto de iniciativa de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social. Nos tomó 10 años en que se fuera promulgada y a lo largo de todo ese camino, realmente creo que si estuviéramos en esta situación actual, pues otro gallo nos hubiera cantado. Claro que fue muy importante el poder difundir, consensar durante esos 10 años, pero creo que no había necesidad de esperar tanto tiempo y que justamente el que contemos ahora con la posibilidad de tener un mecanismo de presentar iniciativas ciudadanas debe de ser aprovechado al máximo. Hoy en día nos estamos enfrentando a una reforma hacendaria y fiscal en donde nuevamente se presentan oportunidades como la ampliación de objetos sociales, que ha sido recogida por la iniciativa presentada precisamente por el presidente Peña Nieto, y ahora se está tratando de impulsar que haya nuevos objetos sociales homologados precisamente a esta Ley Federal de Fomento, como son los derechos de los consumidores, actividades relacionadas con la participación ciudadana y la seguridad ciudadana, en fin, una serie de actividades muy importantes y muy vanguardistas por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y sin embargo, hay otras cuestiones en las que vemos que nos pueden afectar si los donativos de las personas físicas se ven limitados y están en riesgo la sustentabilidad por estas reformas. Sin embargo, lo que quiero comentar es que hoy en día justamente tenemos la posibilidad como organizaciones de la sociedad civil de sumar fuerzas para tener un mejor marco que fortalezca a las organizaciones de la sociedad civil por una parte y además por otra parte que permita aprovechar nuestra experiencia y nuestras propuestas para la defensa de la causa, para atender diferentes ámbitos de acción y de esa manera poder tener una mayor incidencia en el desarrollo social. Y muchas gracias, senador, y gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Consuelo. Ahora toma la palabra el Villaseñor de Iniciativa Ciudadana. Muchas gracias, señor senador Zoe Robledo, por su hospitalidad y de nuestros amigos de Reforma Política Ya por este evento. Creo que el trabajo que han hecho los compañeros ha sido muy significativo porque han ido empujando este tipo de proyectos desde la ciudadanía. Si me permite, yo quisiera hacer una reflexión en 3 aspectos. Uno, que yo quisiera que estamos en una situación del país de urgencia y
Y la urgencia se da porque hay una crisis de gobernabilidad en nuestro país. Ustedes, señor senador y diputados y autoridades, sí llegan a un puesto legalmente, pero no tienen legitimidad. Esa es la crisis que hay. Hay más de 79 millones, según el IFE, más o menos 79.500.000 votantes. Cuando hacen ustedes cuánto porcentaje tienen, no toman los 79.400.000, toman como referencia la gente que votó y de ahí hacen su porcentaje de cuánto llegaron. Yo les diría que es mentira que llegan con el 40, el 50% que nos anuncian, llegan a veces con el 25% o el 15% realmente de la votación real. Entonces no hay una crisis de que la gente no va a votar. El Distrito Federal, en esta elección del 2012, hubo el 10% de que la gente fue y tachó el voto. Más que muchos partidos políticos, ¿no? Que salían, no tuvieron el 10% del voto que la gente hizo para decir, mi voto es 0, ¿no? Entonces aquí hay una realidad, que hay un divorcio tremendo entre la autoridad, los representantes y los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que si no tomamos esto en serio, es lo que estamos viviendo, la urgencia nacional. ¿Y cuál es la urgencia nacional? Es que no hay instituciones donde los ciudadanos podamos canalizar nuestras propuestas, nuestras demandas y nuestra inconformidad. Se nos está yendo el país en una situación de polarización, porque no hay canales de diálogo. Usted puede decir, no, yo soy representante, y con representante, sí, pero no te dimos el voto incondicional, indefinido. Y como muchos representantes, no es por los ciudadanos como llegan al poder, sino llegan por las cuotas de las tribus, de sus partidos. Entonces no tienen nada que ver con los ciudadanos y ciudadanas. Tienen que entregar cuentas con la tribu o con la gente que los llevó al poder. Entonces hay una espalda, le dan la espalda al ciudadano y le dice, bueno, pues aquí en el oscurito, en lo chiquito, nos ponemos de acuerdo y ya, tú vas a ser el próximo candidato o candidata. Algunos hasta cobran ya para ser candidato o candidata, les cobran una cantidad y por eso dice, pues a mí me costó $1,000,000 la candidatura, pues yo la voy a tener que sacarle provecho rápido porque tengo que recuperar $1,000,000. O aquí, ya se venden las candidaturas por las cuotas internas y todo. Esta es cosa perversa, porque es una cosa y es una perversidad en todo esto. Es una descomposición de la política realmente. Y por eso es la urgencia nacional. Y yo creo que estos instrumentos que estamos hablando ahorita, es lo que queremos, es que le demos un lugar a los ciudadanos. Por eso nosotros decimos, no hay que hacer un pacto por México, hay que hacer un pacto con México. Es muy diferente que la élite se acuerde y nosotros los ciudadanos simplemente operamos lo que la élite ya decidió. Y ese es el enojo que hay, ¿no? No somos, ya no es una ciudadanía que se conformaba pues antes pues las migajas y bueno pues con migajas y el clientelismo que les dio funcionamiento, pues ya eso, si quieren, ese es el pequeñito grupo que tienen los partidos, muchos de ustedes, ¿no? Que tienen un ejército propio y que creen que con eso pues es suficiente. ¿Para qué le vamos a brincarnos para ir más allá? Si estamos bien aquí, ¿no? Pues aquí pues hay que escriten y todo, pero yo ya legalmente estoy aquí.
Yo con que vote uno, yo ya gané, ¿no? Entonces, esa cultura pobre, ¿no? Creo que este instrumento de la consulta popular, iniciativa ciudadana, que le quiero decir, senador, usted seguro que está por su trayectoria, y de muchos senadores y diputados, quien ha movido muchas de las iniciativas no ha venido de los partidos, ha venido de la sociedad. Y yo le puedo decir muchos, ya mi amiga Consuelo dijo la ley de fomento, la ley de transparencia, el grupo Oaxaca, ciudadanos que estuvimos ahí, empujamos la ley de transparencia, algo que es una de las pocas cosas que puede uno presumir de la alternancia del poder, pero no vino de los partidos, ¿no? Nosotros hemos participado presentando iniciativas de ley y lo que nos cuesta, señor senador, es que cuando llegamos con uno de ustedes, ya le dio color de partido político y ya el otro ya se sintió, porque ya lo dicen que está, ya pintó, ¿no? Y los ciudadanos no queremos que se pinten las cosas nuestras. Nosotros tenemos una vocación de pluralidad. Queremos que la causa nuestra, como decía Consuelo, la queremos que la retome para todos y para todas representantes, porque no queremos que partidicemos nuestras iniciativas, ¿no? Esa es nuestra vocación ciudadana. Los ciudadanos no tenemos, el día que iremos a votar y tendremos las opciones, pero nuestra causa es por el interés público. Esa es nuestra vocación, construir el interés público. Y si hay algunos ciudadanos que ya pintan color, pues tienen el derecho de pintar color, pero que diga pinto color, porque tampoco se vale andar escondiendo colores en causas que no tengan que ver esto. También es criticable, ¿no? Entonces, pero vamos a entendernos de una cosa. Ya no me lo dejaría así, perdón que a lo mejor yo estoy abusando más del tiempo. Vamos a dejarlo así. Hay una crisis de gobernabilidad, hay una urgencia, ¿no?, de que tenemos que generar nuevos mecanismos. Eso yo diría de diálogo entre la sociedad y gobierno. Tenemos que dar el siguiente paso de la alternancia. La alternancia, qué bueno, se dio hacia los cambios en el terreno del poder a nivel de autoridad y representación. Pero faltan dos poderes que hacen falta construir de la alternancia. El ejercicio de poder es esto de iniciativa ciudadana, consulta popular, ciudadanía, candidaturas ciudadanas y todo esto es ejercer el poder desde otra óptica, más ciudadana. Y la distribución del poder, pues estamos volviendo para atrás, estamos a una recentralización, ¿no? Y nos preocupa esta recentralización en nombre de que tengamos tener más control. Ya sabemos, cuando hablan de más control, significa menos derechos a los que son. Digo, si hay que corregir, pues que acabemos con los virreyes, gobernadores, pero no le quitemos el poder de abajo del ciudadano que tenga que ver con su municipio o con su entidad, pero a nombre de quitarle, vamos a centralizar el poder. Cuidado, porque estamos llevando a esto a un retroceso, ¿no? Y yo creo que hay que jugar a la distribución del poder. Muchas gracias, señor. Gracias, Elvia, señor. Para explicar también la incidencia sobre la iniciativa ciudadana por parte del colectivo Reforma Política Ya, Gonzalo Ibarra toma la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, senador Zoé Robledo, por abrirnos un espacio aquí en el Senado. Gracias a las organizaciones que nos acompañan hoy para tratar de dar a conocer sobre la iniciativa de ley ciudadana y sobre la consulta popular. Como se ha mencionado antes, el uso de estas herramientas depende definitivamente de nosotros ciudadanos, de nosotros organizaciones. Tenemos ahora un reto tremendo. Hemos podido ya abrir este espacio a través de la misma presión de las organizaciones durante los últimos años de ciudadanos, poder abrir este espacio a través del Congreso
para colarnos en la fabricación de iniciativas de ley sin pintarlas de ningún color. También para poder impulsar para poder impulsar consultas populares en diversos temas, desgraciadamente no en todos los temas que quisiéramos, pero sí tenemos oportunidades, y lo vemos desde un punto de vista más creativo, generar estas consultas pendientes de temas e iniciativas también de temas en los cuales ha sido bastante difícil impulsar al interior del Congreso, sobre todo pues porque a veces no nos alcanza el número de votos para sacarlas adelante, porque no hay intenciones de algunos grupos políticos. Pero bien, entonces hemos venido dialogando los últimos días integrantes del colectivo Reforma Política. Ya existe la intención de someter al interior del Congreso una iniciativa, que ahorita nos va a platicar un poquito más David, pero también va de nuestra parte una invitación a aprovechar este primer contacto para poder comenzar a tejer una especie de red de colaboración, sobre todo en lo que tiene que ver con generar estas primeras iniciativas de ley, incluso desde cualquier organización, de las suyas o de cualquier otra, lograr reunir a otras organizaciones para sumar estos apoyos a las iniciativas de cada organización. Para esto, pues van utilizando estructuras tradicionales, incluso estamos comenzando a trabajar en algunas herramientas tecnológicas que nos van a servir para poder comunicarnos entre organizaciones y entre ciudadanos que decidamos impulsar alguna iniciativa de ley o alguna consulta popular. ¿Para qué? Para dejar muy claro la propuesta de la organización, para coordinarnos, para lograr este número de apoyos, es decir, este número de firmas, y lograr un trabajo que incluso a distancia podría de manera física ser muy complejo, pero gracias a la tecnología y sobre todo gracias a Internet, poder colaborar para sacar esto adelante. Entonces, ya estamos trabajando en estas herramientas. En algunos días más se hará mención del proyecto concreto y queda aquí la invitación para, a partir de aquí, generar esta red interna de colaboración, cada quien desde la independencia de sus organizaciones, cada quien como ciudadanos, pasar a esta especie de interdependencia entre organizaciones y ciudadanos para sacar adelante estas iniciativas, estas consultas, y aprovechar esta gran oportunidad de cambiarle la forma al diseño del gobierno mexicano y el diseño del Congreso. Muchas gracias. Gracias. En este momento abrimos un espacio para preguntas, dudas y comentarios tanto de miembros del panel, de la mesa, como del público asistente de las organizaciones y aquel público en general que nos haya hecho favor de acompañarnos. Buenas tardes a todos. Pues muy padre lo que han expuesto. Me llamó mucho la atención algo por experiencia en algo que me dedicaba a participación ciudadana, del señor Helio Villaseñor. Estoy a mitad de lo que dijo, pero tengo una observación también sobre otro 50%. Yo me he fijado mucho que, por ejemplo, en alguna asamblea tan simple de condóminos, se hace una invitación. Normalmente, pongamos el ejemplo de 10 departamentos, bajan 3. Al final, la ley es clara, tercera convocatoria y se determina los que estén presentes. ¿A qué va esto? A las elecciones. No es defender, al contrario, yo soy apartidista completamente, pero no es defender a partidos, porque al final, como usted lo dice, hay una crisis de confiabilidad, pero también hay una crisis de ciudadanos. ¿A qué se debe esta crisis? A que obviamente, pues temores que nos ha dado el gobierno, represiones y todo esto, pero pues al final los partidos lo que dicen, pues nosotros convocamos, escogimos y ahora decidimos. Creo que es así, ahorita, ¿no? Entonces, esa es creo, una observación que le digo, yo estoy de acuerdo, que al final los partidos ahorita están tomando decisiones, que todos estamos en contra y todo esto, pero pues es como en una asamblea de condóminos, híjole, ¿por qué no fuiste a votar? Bueno, porque no creo o no quiero o lo que sea.
pero pues al final yo creo que lo que se debe trabajar es justamente en ciudadanizar, en volver a recuperar la confianza. ¿Usted sabe cuál es el peor enemigo de un ciudadano en México? El mismo ciudadano. O sea, parece que estamos combatiendo, como usted dice, combatimos con partidos, combatimos con gobierno, pero al final nos vemos como enemigos. Algo que dice muy cierto Gonzalo, algo que se debe trabajar es las redes. O sea, tenemos que buscar unirnos todos y empezar a hacer las propuestas para en dado caso, conseguir los objetivos, ¿no? Creo que, o sea, es un comentario, y pues yo creo que aprovechando lo que viene siendo la iniciativa ciudadana, yo creo que, pues, yo súper contento de que se vaya a presentar esto por esta vía, de que pues he estado con ellos conociendo un poquito, y pues también yo creo que el objetivo principal es llevar a la ciudadanía a vigilar las atenciones y el comportamiento gubernamental, porque pues al final tienen ustedes, todas las partes del Estado tienen sus contralorías y todo, pero pues al final son parte de un sistema. Entonces yo creo que es momento de elevar al ciudadano pues para que podamos facultarlo para que esté vigilando a todo lo que viene haciendo atención pública, ¿no? Gracias, Juan. Ya anoté también. No sé, vamos a dar un espacio de 2 minutos a los miembros de la mesa que tengan respuesta para esta observación, y posteriormente pasamos con Juan de Evolución Mexicana, que también tiene una duda, y después vamos contigo. Gracias. Oh, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que tampoco hay que poner al ciudadano así de una manera que todo ha salido muy bien de este lado y los políticos son los malos. No creo que no es maniqueísmo. Pero yo sí quisiera poner esto. El sistema político mexicano está hecho para fomentar clientelismo, no ciudadanía. Desde el sistema, llegas y te dan un trato de clientela, no te hacen. Entonces el ciudadano pues me da más, ahora sí, lo que funciona son lo no escrito. ¿Para qué me meto yo si lo que funciona lo no escrito? Y así es la realidad, ¿para qué me meto yo a lo escrito? Y la otra cosa, ve uno casos emblemáticos de Montiel, tantos Montieles hay en México, ¿no? O de este gobernador de Coahuila y todo esto. ¿Qué decepción se da? Que mis impuestos sirven para cargar a muchos funcionarios a hacerlos. Es la carrera más rápida de hacerse rico, métete de funcionario, ¿no? Entonces ya la gente dice, hay una decepción totalmente. Yo no estoy queriendo justificar esto. Yo creo que acá de este lado, ¿no? Yo te digo, yo tengo 36 años trabajando en esto, no me desanimo. De ahí le echamos ganas todos los días, despertar, darle rebeldía a la gente, salir de su estatus de sumiso a pasar a la dignidad ciudadana. Es un trabajo cotidiano, pero quisiéramos que no fuera esto de las organizaciones de la sociedad civil. Queremos que los partidos políticos fomenten, no clientela, fomenten ciudadanía, que el gobierno no hable de beneficiarios de sus programas, que hable de derechos de los ciudadanos. Hasta de ahí nos están tratando como clientela, como si dáramos dádivas de ellos. Es tu derecho a la salud, es derecho a la educación, ya es mi obligación darte esto, no es una dádiva que te estoy dando. Hay que cambiar los códigos de diálogo entre nosotros. Sí, nos va a hacer un comentario el senador. No, nos permitiría rápido que contestara Consuelo y después nos... Gracias, Consuelo. Sí, yo creo que hay partes culturales muy importantes en las que estamos trabajando, cada quien desde su trinchera, en el gobierno, legisladores, partidos políticos y la ciudadanía. Es muy importante esta parte cultural porque, para mi manera de ver, uno de los problemas es que no sabemos trabajar en equipo. Si ustedes se fijan, los que ganan las medallas de plata y de oro no son los equipos mexicanos, son el clavadista, la que levanta pesas,
el que tira el arco porque no sabemos trabajar en equipo. En ese sentido, yo creo que se debe de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil porque son un laboratorio de la democracia, tanto de autobeneficio como son esas asociaciones de colonos, como nosotros que somos de beneficio a terceros. Y es un laboratorio cotidiano porque diario tenemos que trabajar juntos y además estamos empezando a aprender a hacer redes, a tener sinergias para tener mayor efecto, tal y como el colectivo Reforma Política Ya tuvieron una incidencia muy importante en los mecanismos que hoy se expusieron. Y lo mismo comento y he comentado respecto al Centro Mexicano para la Filantropía y cómo trabajamos conjuntamente, que no estamos acostumbrados, cada quien desde su trinchera, para contar con leyes que fortalezcan a las organizaciones de la sociedad civil. Desde luego los partidos políticos tendrán su propio reto y en ningún momento queremos sustituirlos. Lo que queremos es trabajar para el bien común. Y otra cuestión, aparte de la falta de trabajo en equipo, es la falta de información. Entonces, tomamos decisiones desinformadas, emitimos juicios de una manera tan fácil y espontánea sin tener la información y por eso felicitamos al colectivo Reforma Política Ya y al senador Robledo para este espacio en donde se dan a conocer estos mecanismos que tenemos que aprovechar y creo que ya se nos está haciendo hasta tarde. Entonces, lo que queremos anunciar es que sí vamos, las organizaciones de la sociedad civil, a aprovechar este mecanismo de consulta popular y de iniciativa ciudadana. Gracias. Senador Zoe Robledo, tiene una respuesta, por favor. Sí, muchas gracias. Comparto gran parte de las opiniones aquí vertidas, pero sí me gustaría puntualizar, porque déjenme comentarlo y compartirlo con ustedes. Yo soy de Chiapas, soy senador electo por aquel estado. Es la segunda vez que soy representante popular, fui antes diputado local. Y las dos veces fui candidato ciudadano en términos de mi no militancia en el PRD. Al PRD me une que comparto una visión de izquierda que está representada desde mi punto de vista en ese partido. Pero en ambas ocasiones fui candidato externo, sería más lo correcto, por así decirlo. Es decir, alguien que no tiene una militancia y que es invitado a participar. En aquel momento pues era lo más cercano a ser candidato independiente, pero con el respaldo de una institución, de un instituto político, vaya, un partido. ¿Y por qué lo digo? Porque la segunda vez que fui candidato al Senado de la República, 18 veces fue impugnada mi candidatura por militantes del PRD. Y se generó un debate muy interesante, primero en la Sala Superior de Jalapa y después en la Sala Superior del Tribunal Electoral, sobre los derechos de los militantes, sobre los derechos de los ciudadanos, así lo establecieron ellos. Y en qué términos y cuál tenía preponderancia, según Jalapa, en su momento así lo señaló, y además es un argumento consistente de quienes antes eran allá magistradas, que era que tenían preponderancia los derechos de los militantes. Y entonces de esa manera habían tirado cerca de 7 candidaturas a diferentes cargos de elección. La Sala Superior de un criterio totalmente diferente. Pero más allá del proceso, a mí me interesa mucho ver cómo se desarrollaba este debate, porque yo creo que en ambos lados había buenos argumentos, no porque uno tendría a beneficiarme a mí, por así decirlo, o no, porque también quienes deciden encontrar en los partidos políticos una vía de participación son igual de legítimos. Y repito, lo digo desde alguien que participó de una manera diferente, pero también quien decide participar de la vida pública y política a través de la militancia partidista es igual de legítimo quien decide no hacerlo de esa forma. Porque eso creo que no nos puede tampoco confundir. Yo coincido en que hay una crisis de ciudadanía, por supuesto que lo comparto. Y se expresa en 3 actos particulares y específicos de casi todos los días. Tenemos ciudadanos que no pagan impuestos.
¿Por qué no pagan impuestos los ciudadanos? Hay una serie de razones para no pagar impuestos, porque hay una desconfianza profunda sobre el destino de los recursos de esos impuestos, por supuesto, porque hay corrupción todos los días, la vemos en el nivel más, más cercano que puede ser el de un trámite burocrático o una multa de tránsito, hasta los casos de corrupción más sofisticados, más sonadas y que más dañan a la nación. Por supuesto que los ciudadanos tienen razón y causas profundas para decir, yo no pago impuestos porque ese dinero no sé cómo se va a manejar, con qué mecanismos de transparencia, y además los servicios que me ofrecen o los servicios que tengo son de mala calidad. Por supuesto que hay razones para no pagar impuestos, y ese es un problema del gobierno, del Ejecutivo. Luego vemos en el segundo acto de crisis ciudadana lo que decía Elio, la baja votación. Yo sí creo que hay, y es una discusión bien interesante, cómo generar mayorías. Yo no creo que esté en la segunda vuelta, porque sería lo obvio, vámonos a la segunda vuelta y se generan mayorías automáticas, o la otra, pongamos un voto obligatorio. Estoy seguro que serían más de uno los ciudadanos que se inconformarían en establecerles el voto no solo como un derecho, sino como una obligación, con los modelos que existen en Sudamérica. También podríamos ponernos a discutirlo. Pero más allá que eso, hay un tema de fondo. ¿Por qué la gente no está votando? Porque no ve en su voto la diferencia, ni se siente representado por los políticos o los candidatos que en su momento se presentan o se plantean justamente como representantes. No es la totalidad de la población, sí hay que revisar que los grados de votación en México sostenidamente se han incrementado, qué bueno, mantienen un nivel que yo creo que sigue siendo bajo para el costo de la propia democracia, pero otra vez es el divorcio entre los partidos políticos y la representación política. Pero les quisiera dejar un tercer caso y un tercer acto de ciudadanía, y qué bueno que esté aquí Consuelo porque ella lo puede ratificar: la bajísima participación de los ciudadanos mexicanos en organizaciones de la sociedad civil, ONGs, asociaciones, llámese como se llame. Hace tiempo yo tuve una vinculación muy cercana con el CEMEFI, cerca de 2007 más o menos, con Jorge Villalobos, que ya no sé si sigue ahí o no, porque estábamos buscando generar un espacio en la televisión para que las asociaciones, las organizaciones, las ONGs pudieran vincularse con empresas que tenían agendas similares o con instituciones públicas para exponer su agenda de actividades, causas, temas, etcétera, etcétera, pero hacerlo desde un espacio, la televisión, para difundir su trabajo. Y recuerdo, Consuelo seguramente me podrá corregir en este dato, que me decían que el 6% de la población más o menos participaba de manera directa, dando tiempo o recursos o algún tipo de participación a alguna organización. Eso sí no es culpa ni del gobierno, ni es culpa de los partidos, ¿eh? Lo digo porque si hay una crisis que parte de una crisis de confianza con los vecinos. La cohesión social ha sido pulverizada en nuestro país de manera terrible, y la crisis de seguridad que hemos vivido la ha agravado aún más. Hoy por la mañana participé junto con Dinora de un espacio en el periódico de Reforma, del suplemento Enfoque, como un diálogo de diferentes sectores sobre el camino que está siguiendo este espacio informativo. Y uno de los temas que se comentaba ahí en la mañana era cómo se fortalecen a partir de los medios de comunicación todos los sistemas de monitoreo, de seguimiento de los políticos, desde nuestras asistencias a las sesiones, el sentido de las votaciones, la propia actividad, porque sí creo que la parte de esta crisis de confianza tiene que empezar por la información. Pero no solamente la información entre ciudadanos y la clase política, sino entre los ciudadanos. Contaba esto porque justamente en otro de los espacios que yo participaba era el Consejo de Administración, que a la vez es el Consejo Editorial de la revista Este País.
que está muy vinculada con Transparencia Mexicana y obviamente con la Fundación Este País. Y en algún momento la Fundación respaldó un estudio sobre cohesión social en Ciudad Juárez y teníamos datos de verdad sorprendentes de cómo ya había señales y expresiones de baja confianza entre familiares. Bueno, uno puede tener algún primo, algo que no confía en él porque lo conoce, pero no como una cosa sistemática o un modo porque podía creer que estaba vinculado con alguna organización del crimen organizado, así de grave, pues. Entonces, ese es un tema que hay que revisarlo también. Yo estoy de acuerdo en esta distancia, este divorcio, pero también en la falta de confianza que se expresa quizá en la bajísima participación de ciudadanos en organizaciones de la sociedad civil. Lo digo porque tampoco hay que centrar, me encantó una cosa que sea el señor Helio, hay que centrarnos en lo que sucede en el Distrito Federal. Esta es la sociedad más participativa, pero estamos hablando de México, supongo, no del Distrito Federal. Y en provincia la participación en estas organizaciones, repito, es bajísima. Aquí uno puede decir, no, es que sí hay participación, sí, en el DF. Hay que voltear de repente a ver a la provincia, y en la provincia la participación en estas organizaciones es demasiado baja, pues. Pasando de esto, yo creo que la intención es justamente evolucionar de la sociedad de peticionarios que justamente el sistema político estableció, en la que todo es una dádiva, el Estado benefactor y todo esto, para pasar a una sociedad de derechos, justamente, y una sociedad de ciudadanos que ejercen sus derechos, pero cumplen con sus obligaciones también. Entonces, sí, es lo de fondo y espero, y de verdad por eso, cuando hablamos con David y con los otros integrantes del colectivo, le decíamos, es que el Senado debe de servir para eso, no es un espacio cerrado, debería de ser un espacio más abierto. Estas sesiones, ojalá encuentren un espacio también en el canal del Congreso para que más gente las pueda ver, porque no es un espacio nuestro, no son nuestras oficinas, son oficinas que les pertenecen a los ciudadanos, y por eso yo sigo abierto a la invitación a que cuantas veces sea necesario sigamos realizando este tipo de foros aquí. Gracias. Gracias, senador. En la segunda fila, Juan tenía una pregunta. Les voy a pedir, para agilizar también el proceso de diálogo, que los comentarios sean en no más largos de 2 minutos para poder darle agilidad a las participaciones. Gracias, Juan. ¿Qué tal? Yo soy Juan Manuel, de Evolución Mexicana. En Monterrey no nos gusta que nos digan provincia, digo con todo respeto para los que así hablan. La pregunta va enfocada, y a ver si pueden participar el senador y los demás, Dinora, David, Gonzalo, ¿cuál es la situación actual del marco legal de la consulta popular y de la iniciativa ciudadana? Es decir, porque ya vimos en los medios de comunicación que un partido político, creo que es el del senador, anduvo promoviendo una cosa que se llamaba consulta popular sobre algo del petróleo, ¿no? Entonces, eso puede generar confusión en la sociedad de que se pueda pensar que ya se puede utilizar o no se puede utilizar en este momento, o qué falta o qué es lo que está pendiente para que lo que vamos a lanzar conjuntamente con Reforma Política ya pueda suceder efectivamente, ¿no? Gracias. Sí, pues el marco legal es la Constitución, ¿no? Los ciudadanos no somos responsables ya de la omisión legislativa en la que está el Congreso de la Unión por no reglamentar justamente la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Quisiera aclarar algo, el senador Zoe aclaró que no es militante del partido, entonces no es su partido, efectivamente, pero si es su bancada, entonces por supuesto que hay una vinculación directa y ojalá también lo pueda hacer de esa forma. Antes que otra cosa, también quiero hacer un paréntesis sobre una iniciativa que presentó Zoe referente a la remoción de presidentes de comisión. El colectivo y las organizaciones que lo conforman y los ciudadanos, que aquí hay varios, me da mucho gusto, hemos tenido un problema muy fuerte sobre la dictaminación de esta reglamentación pendiente, justamente. Entonces es importante aclarar que esta iniciativa justamente también pues, promueve que si un presidente de comisión no ejerce sus funciones que ya están establecidas en el reglamento, pues sea removido por el Pleno de la Cámara, ojalá y esto no sea solo aquí en el Senado, yo te invitaría a que lo podamos extender incluso a la ley orgánica del Congreso para que justamente los que no quieren trabajar pues sean removidos y quien sí quiere trabajar
y sobre todo la importancia, y es al punto al que voy, es el hecho de que si vamos a empezar los ciudadanos o las organizaciones a presentar iniciativas ciudadanas, pero si se van a quedar en la congeladora porque los presidentes o las presidentas de comisión no quieren dictaminar o están esperando la línea del partido político o quieren la instrucción del coordinador, pues entonces ahora sí que literalmente estamos perdidos, porque podamos presentar 100 iniciativas ciudadanas o podamos someter a consulta los temas que queramos, pero si nadie los va a dictaminar, pues ahí va a quedar, ¿no? Entonces yo creo que es importante resaltar este hecho. Yo personalmente aplaudo la iniciativa que presentó Zoe y creo que ojalá y deberíamos también de sumarnos a ese tipo de cosas, porque dentro del Congreso también hay senadores, legisladores que quieren impulsar los temas y que muchas veces no es una cuestión de que no se quiera, sino que no hay una forma de obligar, ¿no?, a que esto salga. Entonces regreso rápidamente al tema, perdón por extenderme. El marco legal es la Constitución, ya está reglamentado, está reconocido el derecho constitucionalmente. Los ciudadanos estamos en pleno ejercicio de hacerlo. El plazo terminó el 9 de agosto, no se reglamentó, pero no por eso no vamos a poder hacerlo. Entonces sí, lo que comentaba Gonzalo es muy cierto. Este colectivo va a lanzar una iniciativa ciudadana para la reglamentación de las 3 figuras de manera integral: consulta popular, candidaturas independientes y la propia iniciativa ciudadana. Como quien dice, es una iniciativa ciudadana de la iniciativa ciudadana, la reglamentación, la consulta popular y las candidaturas independientes. Gracias. Dinora, ¿tú también tienes una respuesta? Bueno, la respuesta a tu pregunta es no. No sirve esa consulta popular realmente, porque solamente es una encuesta. Solamente vamos a saber si están a favor o están en contra los mexicanos de una reforma energética, pero realmente no es vinculante. Tal vez la tome algún diputado o algún senador y la haga suya y la presente como un dato estadístico, como un dato duro, pero sin otro. Sí, nada más muy breve. Yo no comparto lo que acaba de decir Dinora, te refieres a la consulta sobre el tema de petróleo. Sí, a ver, el marco justamente es la Constitución y por supuesto, y soy el primero en plantearlo, tenemos que ir a las leyes secundarias. No escapo de eso y no debe de ser un pretexto lo que estamos haciendo respecto al tema energético para que no se dictamine. Por eso fue que cuando presenté esta iniciativa, que como decía David, no extiendo más en esto, lo que pretende es poner una sanción, porque hoy, ¿qué es lo que ocurre? Se estableció un plazo constitucional de 1 año que se venció el 9 de agosto, pero como no pasa nada, no hay una sanción, pues entonces los presidentes de comisión siguen no solamente sin dictaminar, sino simplemente no convocar al debate dentro de sus propias comisiones. Y lo digo, yo pertenezco a una de las comisiones que tendrán que dictaminar esto, porque está Gobernación, que es la comisión cabeza, por así decirlo, que tendrá el encargo de convocar Gobernación y puntos constitucionales y estudios legislativos primero. Ahora, dicho eso, lo que se pretende hacer con el tema energético es, en base a lo que establece hoy la Constitución, que es el único marco que tenemos desafortunadamente en este tema, es que las reformas posibles al artículo 27 y 28, si ocurren, tengamos capacidad de revocarlas. Esto es, estamos ahorita solamente recabando firmas, no estamos consultando sobre nada. Estamos recabando firmas para llegar al 1.6 millones de firmas que necesitamos, que es un mundo de firmas, llevamos apenas 230,000, para que en su momento y en su caso podamos pedirle al Congreso, que sobre este particular haga una consulta, sí que sea vinculatoria. No como una consulta. La consulta incluso ya realizamos una consulta junto con la Alianza Cívica respecto a la opinión sobre las reformas a la Constitución en materia energética. Y esa fue vinculatoria solamente para nosotros, porque nosotros establecimos el resultado de la consulta será el sentido de nuestro voto. Y eso lo reiteramos. Ahora, también lo digo, por una sola lógica aritmética, matemática,
a los partidos de izquierda o al PRD, PT y más Movimiento no nos alcanza para detener las reformas a la Constitución en materia energética. Eso también es una realidad. No nos gusta, por supuesto, no nos gusta, pero es la realidad. La vía que decidimos y al acuerdo que llegamos fue que siguiéramos por este camino de convocar a una recolección de firmas para solicitar, a partir de lo que establece la Constitución, al Congreso de la Unión a que realice esta consulta y que sea una consulta vinculante. Como están las cosas actualmente, ojalá logremos tener una ley secundaria antes de esto, porque también está el tema de hacerlo antes o después de la reforma a la Constitución. Como dicen los economistas, ceteris paribus, todo lo demás constante, tendríamos que irnos hasta el 2015. Nosotros no deseamos que eso ocurra, pero como están las cosas ahorita, así tendrá que ser. Ojalá logremos tener la fuerza suficiente para incorporar las leyes secundarias que nos permitan hacer una consulta popular previa. Gracias, senador. David, tienes también 2 minutos. Rápidamente, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo difiero un poco de Zoe en la cuestión, desde mi punto de vista. No soy especialista, pero a mí me parece que la consulta promovida por el PRD es inconstitucional, en los términos en que la Constitución dice claramente que solo se puede en día de elección y que hay 3 peticionarios que mencioné anteriormente: el presidente, el Congreso de la Unión y los ciudadanos. Y esta consulta que promueve el PRD, desde mi punto de vista, es claramente inconstitucional. En todo caso, exhortaría, y ojalá lo pudiera hacer, que el PRD, junto con los otros opositores a la reforma energética, no es que yo esté a favor, promuevan una reforma a la Constitución que diga claramente que se elimine esta parte de la exclusividad de jornada electoral, ¿no? Es lo que quería acotar. Gracias. Tenemos también una pregunta aquí en la primera fila. Si nos haces el favor de dar tu nombre también. Buenas tardes, soy la maestra Rosa María Oviedo, presidenta del Nivel Humano. Tenía por aquí una duda, David. Tú solamente estabas hablando que la iniciativa ciudadana podía hacer reformas o solicitar reformas. No puede presentar una iniciativa de ley, solamente hablaste de reformas. Ya, rápidamente contesto también. La iniciativa ciudadana no tiene, a diferencia de la consulta, temas acotados. Es reforma constitucional, es modificar cualquier artículo de la Constitución, iniciativa de reforma a ley secundaria o ley reglamentaria, o también por la expedición de alguna ley, ¿no? O sea, no hay restricción. Sí, lo que pasa es que lo entendí mal. En el Estado de México sí tenemos ya el esquema de iniciativas ciudadanas, aunque finalmente, o aunque de hecho no nos están dando. Y bueno, sí quería y estaba de acuerdo con el senador que falta una corresponsabilidad de la sociedad. Tenemos ahí algunos datos de Indesol donde se habla solamente de 16,000 organizaciones de la sociedad civil, donde solamente 11,000 tienen su CLUNI, son donatorios autorizados, y comparados con algunas ciudades europeas, por cada millón de habitantes hay 8,000. Entonces es la falta de participación de la sociedad civil y la corresponsabilidad para poder intervenir en la implementación de las políticas públicas. Desgraciadamente todo el mundo se queja o nos quejamos, pero nadie hace nada por mejorar este país. No importa el color del líder que tengamos, mientras nosotros no cambiemos y demos el primer paso y pongamos nuestro granito de arena, nuestro país nunca va a avanzar, ni económicamente, ni culturalmente, ni educativamente. Entonces finalmente tenemos que fortalecer la cultura de la participación ciudadana. Solamente de esta manera vamos a lograr que nuestro país avance. Gracias. Gracias. Nos hizo una precisión, Consuelo, a nivel nacional son 22,000 las asociaciones que cuentan con CLUNI y 7,000 son donatarias autorizadas a nivel nacional. En la cuarta fila hay una pregunta también. Te podemos pedir, por favor, que nos des tu nombre y tu pregunta. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Porte Romero. Soy de Conciencia Nacional, Consejo Consultivo Ciudadano, y no es una pregunta, sino es un comentario en el sentido de lo que hemos estado aquí diciendo. El compromiso 93 del Pacto por México hace referencia, y es de las prioridades a ser cumplidas en el transcurso de este año, a la legislación secundaria de la que se denominó reforma política, que se publica en el Diario Oficial el día 9 de agosto del año pasado, que, como se ha comentado aquí con toda precisión, debió haber sido cumplida en agosto de este año. Muchas gracias. Sí, correcto. Nada más enfatizar también el hecho de que efectivamente, aunque el Pacto por México rescató esta
esta propuesta, incluso hizo una mesa de las 7 que se hicieron. La primera, por la presión que estuvimos ejerciendo, fue justamente para reglamentar estas 3 figuras, pero lamentablemente es fecha en la que no se ha cumplido, ¿no? Entonces, por eso es que este colectivo tomará, y quiero también enfatizarlo porque veo gente de la senadora Marcela Torres Pember, Fer, muchas gracias por estar aquí. Vamos a tomar las iniciativas ya presentadas, ¿no?, como referencia, de la senadora Marcela Torres, de la senadora Dolores Padierna sobre iniciativa y consulta popular, y nuestra iniciativa de reglamentación de candidaturas independientes para meterlas como iniciativa ciudadana. Sí, Helio Villaseñor. Bueno, primero sí, yo quisiera enfatizar la urgencia, señor senador, y qué bueno que usted ha tomado esta bandera de lo de la iniciativa de la consulta popular, iniciativa ciudadana, y que avancemos en la reglamentación y todo. Y quisiera decir también, aquí no se trata de buenos y malos, realmente también hay malos ciudadanos y hay buenos políticos, y hay malos políticos y buenos ciudadanos. Aquí no se trata de ponernos en ninguna cuestión de calificar, sino veamos quiénes estamos luchando por una causa de interés público. Yo sí quisiera plantear este asunto. México es un país tan diverso, hay muchos México dentro de México, ¿no? Y eso es lo que hay que hablar así, realmente. Y la participación ciudadana, qué bueno que tenemos CLUN, y nosotros somos parte de CLUN y luchamos por CLUN y todo esto, pero hay que reconocer que hay otras formas de participación ciudadana. Usted viene del estado de Chiapas, señor senador, pues yo creo que es un ejemplo de cómo la participación comunitaria es todos los días, usos y costumbres. Ahí está, ahí hay una, y eso no está en CLUNY, pues no está en CLUNY, pero no podemos negar que hay una participación comunitaria que no tiene este marco formal y todo esto. Yo creo que también tenemos que abrir la cabecita de que no tenemos que todo sea así, tiene que estar, y lo que no está aquí no existe, no. Porque si no, la realidad es tan necia que nos rebota también en nuestros discursos como veamos la participación ciudadana. Aquí Gonzalo habla de redes sociales, que de repente se levantan ciudadanos de pie, que no están organizados, pero sí están por una causa y se ponen por una cosa virtual, una cosa diferente, y no están en CLUNY. No pongamos que encerramos a todo dentro de esto, que todo es CLUNY, por favor, no. Yo creo que eso es lo que también nosotros tenemos que darnos oxígeno, distintas formas de expresión, ¿no? Que algunas son formas comunitarias. Por ejemplo, usted va a Xochimilco, todos los días hay formas comunitarias, o a Iztapalapa, o usted va allá en Oaxaca, de los 500 y tantos municipios, casi más de la mitad se rigen por usos y costumbres. Eso no se llama participación ciudadana. Es solamente que por nosotros, nuestros códigos occidentales no checa con los códigos comunitarios. Tenemos que abrir. Qué bueno que haya códigos occidentales, pero también hay que recoger el código comunitario, que también es una forma de participación ciudadana. Gracias, Helio. Si alguien más de los asistentes tiene alguna pregunta, a favor de levantar la mano. Permíteme tantito. Gracias. No sé usted Sí, sé. Sí, creo que sí lo tienes. Bueno. Sí. Bueno, no sé ustedes cómo vean. Si nos condicionan a las 125,000 firmas y a las 2 millones, yo creo que ahí se debería de pelear por la autonomía de los poderes y meter la negativa o afirmativa ficta. Que bueno, a nivel legislativo no sé cómo se pudiera tomar, pero yo creo que para eso está el Poder Judicial, ¿no? Para dar el equilibrio. ¿Sabes qué? Oye, no es tan fácil conseguir 125,000 o 2 millones de firmas. ¿Sabes qué? Por lo menos dame una respuesta, ¿no? Yo creo que ese sería el logro también para conseguir que el legislativo, como dice David, pues no te diga, no me dio tiempo, no se mandaron a comisiones o algo así, ¿no? Gracias. Gonzalo, ¿tienes una observación? Muy bien. Seguramente como muchos de ustedes acá del lado del colectivo Reforma Política, ya ciudadanos y algunas organizaciones componemos este grupo, vemos una cantidad
tremenda de oportunidades. Creo que estamos en un momento con estas dos figuras que parecen figuras muy simples, la iniciativa y la consulta, tenemos la gran oportunidad de empezar a cambiar la fórmula. Es decir, empezar nosotros a diseñar este código de lo que queremos que sea. ¿De qué vamos a tener que hacer bastante uso de la creatividad? En muchos aspectos. Por un lado, en la creación de estos códigos o de estas iniciativas, con la solicitud de estas consultas, qué queremos consultar, qué se nos ha atorado, qué nos ha hecho falta. Otro ejercicio de creatividad que ya nos permiten, por ejemplo, estas cosas y las computadoras, es para reunir apoyos, reunir firmas, y no únicamente quedarnos con esta idea de que para reunir firmas y reunir apoyos, pues bueno, hay que hacer uso o ejercer una gran cantidad de recursos, ir tocando casa por casa y comunidad por comunidad, a pie, en coche, en autobús, cuando hay distintos modos ya que nos permiten hacer esto mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más barato. Entonces tenemos dos grandes herramientas, tenemos muchas organizaciones con varias causas, con bastantes causas que valen bastante la pena, y creo que ahora el reto que nos queda como organizaciones y como ciudadanos es ver cómo le vamos a hacer para que estas causas que tenemos todos salgan adelante. Entonces, desde el colectivo Reforma Política ya existe un gran interés de apoyar para que estas causas, estas iniciativas, estos requerimientos de consultas populares salgan adelante lo más fácil y lo más rápido posible. Por un lado lo estamos haciendo con muchos de ustedes a través de buscar a los legisladores, incidir en que la ley salga lo mejor posible, pero por el otro lado lo vamos a hacer también, por el otro lado quiero decir, por fuera del Congreso, por fuera del legislativo, para crear estas herramientas, para buscar colaborar en la creación de estos mecanismos para que esto sea posible. Entonces, en este punto es sí solicitarle su apoyo, su colaboración, acercarnos para ver cómo le podemos hacer entre varios para sacar esto adelante. Es decir, la chamba comienza ahorita, oportunidades hay muchísimas. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué podemos ir sacando? ¿Qué podemos ir trabajando? ¿Cómo nos vamos a apoyar para sacar adelante la iniciativa de alguna de estas organizaciones, que incluso muchas organizaciones se pueden apegar a una iniciativa o a una consulta, ¿no? Entonces, este es el reto que tenemos, es un reto que también les lanzamos y una solicitud que les hacemos. ¿Cómo nos organizamos? Gracias, Gonzalo. Vamos a dar las últimas impresiones por parte de los miembros de la mesa para que ya hagamos conclusiones y cierre de la participación. Empezamos con Consuelo, si nos haces el favor, por favor. Pues felicitar nuevamente por este espacio y vamos a utilizar estas herramientas de consulta popular, de iniciativa ciudadana, particularmente para fortalecer los esfuerzos de muchos sectores sociales, ya los ha mencionado las diferentes
son políticas de gobierno. No hemos hecho política pública. En la medida en que no entremos gobierno y sociedad para construir lo público, no será público. Por eso queremos que lo público ya no esté secuestrado por la partidocracia ni por el gobierno, ¿no? Sino que nos abran la cancha a los ciudadanos y ciudadanas que queremos ser parte de la toma de decisiones. Ya es una ciudadanía con todos los defectos que tenemos y todavía vamos a ir picando piedra, vamos a ir siendo esta ciudadanía con calidad y dignidad, vamos construyéndola poquito a poquito, pero vamos, los que ya somos conscientes, pues vamos a abrirla para que sumemos más y crecemos más. Lo que se trata no es restar ni descalificar, lo que se trata es sumar y de hacer avanzar y todo esto. Por eso estamos en contra de esta cultura política que cuando gana un partido piensa que gana todo y el que pierde, pierde todo. No, tenemos que aprender que el poder público es el poder de todos y todos tenemos que aprender a convivir y ganar todos por el bien de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señor. Senador, si nos hace favor. Sí. Muchísimas gracias a todos, David, Helio, Gonzalo, Consuelo, Dinora, todos de verdad gracias por la participación. Les reitero la disposición a que sigamos dialogando aquí en el Senado o en el espacio que ustedes consideren. Justamente esta reunión me parece que es una expresión de cómo se pueden hacer cosas de manera distinta, debatir y contrastar opiniones. Empezando porque la primera vinculación que tuvimos con David fue vía Twitter, que también es algo extraordinario para el ejercicio de una vinculación y un acercamiento de los ciudadanos y los políticos más eficiente, más intensa y más cercana. El tema de la consulta popular, déjenme decírselos, está muy arraigado a mi tierra, Chiapas. Disculpen por lo de provincia, es una reminiscencia quizá medio virreinal ahí, pero las provincias unidas y demás, pero se los digo porque el acto fundacional de Chiapas fue una consulta popular, cuando los chiapanecos decidimos hace casi 200 años, 189 años, a partir de un plebiscito, decidir si íbamos a ser mexicanos, si íbamos a ser guatemaltecos o si íbamos a ser un estado independiente. Ese es el primer acto fundacional, por eso los chiapanecos decimos que somos los únicos mexicanos por elección propia, porque votamos para hacerlo, y 98,000 en su momento, a pesar de que la población era mayor obviamente, pero 98,000, que me parece un número extraordinario para un ejercicio de hace tanto tiempo, salieron y dijeron hay que ser mexicanos. Déjenme, no lo puedo no decir, yo siempre digo que nosotros parimos a la República por una razón, nos unimos a algo que no existía, porque eso fue en 1824, en septiembre, y la Constitución del 24 se promulga en noviembre. Entonces, uno no puede sumarse a algo que no existe, y nosotros nos sumamos a una concepción de México que todavía no tenía leyes, pues, iba a existir muy poco tiempo, semanas después, pero vaya, entonces es algo muy arraigado al sentir de cualquier chiapaneco. Y yo estoy convencido que estos tres elementos sí plantean hoy, como decía Gonzalo, una manera muchísimo más evolucionada para hacer política. Nuestra nación en su juventud, porque somos una nación joven al final de cuentas, sigue transformándose. Yo siempre pienso en México de repente como un joven en la pubertad que todos los días sufre transformaciones físicas y que entonces tiene que ir adaptando su forma de actuar todos los días, y las leyes para el país deben de ser igual. Hoy el marco regulatorio que tenemos para la participación de los ciudadanos no es suficiente, y no solamente no es suficiente, es totalmente ineficiente. Entonces, por supuesto que nosotros estamos impulsando esto. Creo que donde podríamos y mantener esta vinculación es
sobre los mecanismos o la forma más eficiente para hacerlo realidad, porque está en la agenda del colectivo, de las asociaciones y sí de su servidor, porque al final de cuentas creo que la causa es exactamente la misma, no es diferente, no hay matices. Hay matices, repito, quizá en los mecanismos más óptimos para hacerlo realidad. Sobre la consulta, yo tampoco es el espacio para hacerlo. Ojalá podamos discutir sobre la consulta, porque reitero, no estamos haciendo una consulta recabando opinión, estamos recabando firmas en este momento. Eso es lo que estamos haciendo como una estrategia, pues, de contención de esta intención del gobierno federal de reformar estos dos artículos de la Constitución. Y bueno, simplemente reiterarles, las puertas están abiertas y ojalá sigamos teniendo más encuentros como este aquí en el Senado. Gracias. Solo para finalizar, el colectivo Reforma Política Ya tiene una propuesta para todas las organizaciones. Dinora nos va a hacer el favor de darla. Bueno, como a nosotros nos gusta que estos foros tengan una consecuencia y nos gusta, bueno, sabemos que la única manera de crecer es transmitir el conocimiento y replicarlo. Lo que vamos a hacer son foros para las organizaciones de la sociedad civil y para los ciudadanos que estén interesados en hacer iniciativas. Entonces nosotros vamos a dar esos talleres. La senadora Marcela Torres nos está ofreciendo el espacio y bueno, apoyo técnico para poder hacerlos. Entonces convocamos a todas las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos que quieran hacerlas para dar un taller tutorial de cómo hacer una iniciativa, cómo presentarla en cualquier tema, en cualquier materia. Entonces invitamos a que la hagan y a que también pues informen de estos mecanismos de participación ciudadana que ya están. No más que agradecerles a todas las organizaciones y los ciudadanos que nos hicieron favor de acompañar. El colectivo Reforma Política Ya seguirá insistiendo de manera reiterativa tanto a los legisladores, pero ahora la idea es cambiar un poquito el tablero, ¿no? Y queremos irnos a lo que realmente debemos de hacer los ciudadanos, que es impulsarlo desde nosotros, ¿no? La ciudadanía. Una vez más, también quisiera aclarar que esto no se trata de los puros contra los impuros. Me gusta decir esto porque hay muchos actores políticos, legisladores, ¿no?, que así nos ven, lamentablemente. Piensan que nosotros queremos estamos luchando contra el sistema de partidos y que los queremos quitar y que ya después nos vamos a usar. No es cierto, no va por ahí la cosa. El colectivo Reforma Política ya ha insistido una y otra vez que estos mecanismos de participación ciudadana son para incidir en la toma de decisiones y ser un complemento de la gobernabilidad del país. Entonces, Zoe, muchísimas gracias por el espacio, a todos los que asistieron, y pues seguiremos impulsando esto y estaremos al pendiente. Ojalá y todos puedan apoyar la próxima iniciativa que vamos a someter al Congreso de la Unión. Gracias.